Bien, para estudiar las fuerzas sobre superficies sumergidas se utiliza como herramienta el teorema de ejes paralelos. Y esto lo utilizamos cuando queremos calcular el momento de inercia de una superficie. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, nosotros tenemos una superficie, vamos a hacerla algo simple, un rectángulo, y esta superficie tiene, por definición, un centroide, lo vamos a llamar C. Sobre ese centroide nosotros podemos definir un sistema coordenado. Por ejemplo, X centroide. No, vamos a llamar X, el eje X, y este es el eje Y. Pero además vamos a considerar otro eje. Lo vamos a llamar X'. ¿Ya? Es otro eje coordenado. Nosotros podemos definir muchos ejes coordenados. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar el momento de inercia, normalmente vamos a ir a una tabla y nos dice el momento de inercia de esta figura con respecto al eje X es igual a la base por la altura al cubo partido por 12. Donde la base mide A y la altura mide B. ¿Ok? Pero si por alguna razón nosotros quisiéramos calcular el momento de inercia con respecto a otro eje, por ejemplo, X', el teorema de ejes paralelos nos dice este momento de inercia va a ser igual a el calculado sobre su centroide más la distancia que tiene al centroide desde el eje nuevo por el área. Y esta distancia del centroide es esta. ¿Ok? Ese es el teorema de los ejes paralelos y está correcto. Ahora bien, nosotros vamos a revisar nuestro desarrollo de fuerzas sobre superficies. En este desarrollo tenemos una figura que hicimos donde tenemos una superficie sumergida que está bajo un fluido de densidad ρ y vamos a estudiar lo que pasa en un sector de área de A que está a profundidad h y esta distancia y desde un origen, donde definimos el origen ahí. ¿Okay? Sobre la superficie libre tenemos una presión de referencia, la voy a llamar P0, que puede ser la atmosférica o puede ser un estanque presurizado, donde tiene la fase gaseosa y la fase líquida, y nosotros queremos ver la presión en una superficie sumergida. Entonces, nosotros podemos escribir que la fuerza que actúa sobre esa área va a ser igual a la presión en ese punto, y esa presión es, si aplicamos hidrostática con todas las fórmulas, todos los procedimientos paso a paso, va a ser la presión cero, que es la externa, más la presión generada
por el fluido a la profundidad h. ¿De acuerdo? Este P0 en el desarrollo anterior lo consideramos 0. Y eso nos genera algunas limitaciones en la aplicabilidad de las fórmulas que teníamos desarrolladas. Por eso es importante saber de dónde vienen las fórmulas y cómo se desarrollaron. Si expandimos un poco esto, tenemos P0, que es una constante, ρ, g y h se puede evaluar como y seno del ángulo. Esto ya lo vimos, no vamos a tener mucho en detalle ahí, de geometría, por dA. ¿Ok? Hasta ahora la única novedad ha sido la inclusión de este P0 dentro de la evaluación de la fuerza. Luego nuestra fuerza total sobre la superficie va a ser la integral sobre el área de los elementos de fuerza diferenciales. Y expandiendo nos queda P0 más ρ, g, y, seno del ángulo, por dA. Esto se puede reemplazar en dos términos. P0 dA más la integral de ρ, g, y, seno dA. Como P0 es una constante, esto nos da la P0 por la integral sobre todo el área, ya saben qué valor tiene esa integral. Y por otro lado tenemos ρ, g, seno del ángulo, integral de y dA. Por definición sabemos que la posición del centroide es igual a la integral y por dA. Entonces esta integral la vamos a reemplazar. Esta integral se puede reemplazar por y del centroide por el área. ¿Ya? Entonces fíjense que lo que estamos haciendo es calculando el centroide de esta superficie y como nosotros conocemos la superficie, siempre vamos a tener que conocerla, un rectángulo, un círculo, un triángulo, alguna forma conocida, vamos a conocer la posición de su centroide. Luego acá abajo nosotros podemos escribir P0 por A más ρ, g, seno del ángulo, y esto se reemplaza por y del centroide por A. Con el mismo argumento en la cual reemplazamos h por y seno teta, ahora y del centroide seno teta es h del centroide. ¿Ya? Es decir, la profundidad a la cual está el centroide de esta superficie. Esto nos va a dar P0 por A más ρ, g, h del centroide por A. Podemos factorizar A y nos va a quedar P0 más ρ, g, h del centroide. Y esto es finalmente la presión en el centroide por A. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el desarrollo sin considerar esta presión dentro del análisis y habíamos llegado al mismo resultado? Este resultado es correcto y es válido, pero es importante que vean que existe un término que se puede despreciar en algunas condiciones y en otras condiciones no es despreciable. Principalmente para la posición de la fuerza resultante. Ahora cuando queremos encontrar la
posición resultante de esta fuerza, lo que hacemos es calcular el momento que genera la fuerza distribuida, ¿verdad? El momento que genera la fuerza distribuida es la integral sobre el área de la distancia en la cual actúa la fuerza distribuida y la suma sobre todo el área. Bueno, este es el momento que genera la fuerza distribuida y él tiene que ser igual a la fuerza resultante por la posición resultante, ¿verdad? Donde dijimos que nuestra fuerza sumergida, nuestra superficie sumergida tiene una fuerza distribuida que arriba es menor, pero a medida que vamos en la hacia la profundidad aumenta linealmente porque la presión aumenta linealmente. Esta es la fuerza distribuida. Pero nosotros queremos reemplazar esa fuerza distribuida por una fuerza puntual, que la llamamos la fuerza resultante, que de magnitud son la misma. Pero lo novedoso es saber cuál es esta posición donde actúa la fuerza resultante. Entonces, para saber qué posición actúa, la fuerza resultante tiene que generar el mismo momento que la fuerza distribuida. Y eso es lo que está planteado en estos dos, en esta igualdad. Si nosotros expandimos los términos como lo desarrollamos recién, vamos a tener algo así como, un segundo, vamos a tener, esto va a ser la integral, estoy expandiendo el término al lado izquierdo, integral de y por df, pero df sabemos que es esto que está acá. Por ejemplo, tenemos lo que está acá, es P0A más ρ g seno del ángulo posición del centroide por A. Eso sería el df. ¿Ya? Todo esto es df. Ok. No, déjenme retroceder un minuto. Yo me equivoqué. Yo quería ir a esta expresión, esta que está acá arriba. Eso es df. ¿Ya? Así que déjenme reemplazar esto. Vamos a hacer de nuevo. La integral sobre el área de y por df, donde df es de 0 más ρ g y seno del ángulo de A. Ahí sí está correcto. Y esto va a ser igual al momento generado por la fuerza resultante. Integral sobre A y P0 de A. Estoy haciendo la distribución del y sobre este, o separando la integral en dos partes, más la integral de ρ g seno del ángulo y cuadrado de A. Y esto va a ser igual a momento resultante. Ahora, acá tenemos algunos elementos constantes como el P0. Nos queda P0 integral de y de A. Ya sabemos lo que es eso.
más rho g seno del ángulo, lo integral, no olvídese, y cuadrado de a. La integral de y de a es la posición del centroide por el área, ¿sí? Y esta integral es el momento de inercia con respecto al eje X que nosotros en nuestro sistema coordenado lo definimos ahí, saliendo de la hoja. Si lo dibujamos, si esta figura la dibujamos abatida, esto se ve así, X, Y, y nuestra superficie sumergida puede ser esa, por ejemplo. ¿Ya? Donde, si esto es un rectángulo, el centroide está en el medio, acá tenemos nuestra Y sub C. Ahora, como nosotros no conocemos el momento de inercia con respecto a ese eje, pero sí lo vamos a conocer por tablas con respecto al eje que pasa por el centroide, nosotros podemos ahora utilizar el teorema de ejes paralelos y reemplazar este momento de inercia de un eje que no conocemos con el momento de inercia de un eje que sí conocemos, que es lo que está acá en este teorema. En el ejercicio que estamos desarrollando, a este eje desconocido lo llamamos X, y el que pasa por el centroide lo vamos a llamar X sub C. Entonces, el momento de inercia de nuestro eje X es igual al momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el centroide, más la distancia del centroide al cuadrado por A. Reemplazamos, tenemos acá abajo P0 YCA más rho G seno del ángulo, aquí viene el reemplazo, ¿ok? Y aquí viene una serie de pasos algebraicos donde yo puedo escribir el FR como P0 más rho G seno teta Y del centroide por A. ¿Ya? Esta expresión ya la escribimos arriba. Ya está acá adentro. Entonces la podrían desarrollar. ¿Ya? El HC lo vuelven a reemplazar por seno YC, seno teta YC, y la podemos reemplazar. Se hace eso para simplificar algunos elementos. Después de bastantes pasos algebraicos, ustedes van a poder despejar la posición resultante. Va a ser igual a la posición del centroide más el momento de inercia que ustedes pueden obtener de tablas dividido por I sub C más P0 dividido por rho G seno del ángulo y multiplicado por A.
esta es la ecuación correcta cuando se utiliza P0 distinto de 0. Si P0 lo sumimos 0, nos queda la ecuación que desarrollamos en clases pasadas. Pero lamentablemente esta ecuación no es aplicable si necesitamos que el P0 no sea 0. Veamos un ejercicio donde tenemos un estanque y tenemos un manómetro conectado a él y está midiendo una presión de 50 kilopascales. Este estanque tiene un fluido, ¿ok? Y la superficie de ese fluido define una superficie libre. Y adicionalmente pusieron una ventana en ese estanque para poder observar lo que está pasando. La pregunta final de este problema, o el objetivo de este problema, es calcular la fuerza que está actuando sobre esa superficie. ¿Ya? Visto que este estanque está presurizado a 50 kilopascales sobre la presión atmosférica, acá en la ventana vamos a tener la presión de 50 kilopascales, o mejor dicho, vamos a tener la presión atmosférica más 50 kilopascales, más lo que encontremos a una profundidad dada, debido a la densidad del fluido. Por fuera tenemos presión atmosférica. Déjenme dibujar de otra forma este sistema. Acá tenemos un sistema coordenado donde tenemos el eje Z hacia arriba y tenemos un eje X y un eje Y. Entonces, si yo lo dibujo ahora sobre el eje ZX, y dibujo la ventana, voy a tener una superficie libre con 50 kilopascales en ella, y vamos a tener una ventana que se ve como una recta. Déjenme hacerlo más abajo. ¿Ok? Esa es mi ventana. Esta ventana tiene cierta geometría. Por ejemplo, la altura es 0,6 metros y está a una profundidad de 2 metros. ¿Ya? Obviamente, nuestro fluido tiene una densidad conocida, de 0,9. Una densidad conocida, vamos a escribir después los números. Si yo dibujo ahora esta ventana en otro sistema coordenado, bueno, en el mismo sistema coordenado, pero en otra vista, por ejemplo, la vista ZY, voy a ver, obviamente, nuestra superficie libre, pero voy a ver la ventana con una forma cuadrada. ¿Sí? Esta ventana tiene una dimensión de 0,6 metros también en la otra dirección. Ok. Si nosotros calculamos presiones, podemos decir que la presión en Z igual 0 de 50 kilopascales. La presión en Z igual 2 metros menos 2 metros es igual a 50 kilopascales menos rho GZ. ¿Claro? Y eso nos da
67,66 kilopascales. La densidad de este fluido es igual a 0,9 por 10 a la 3 kilogramos por metro cubo. G es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Dónde más me gustaría conocer la presión? Al final de la ventana. Bueno, la presión en Z igual menos 2,6 metros es 50 kilopascales menos rho GZ. Y eso es 72,95 kilopascales. ¿Dónde más me gustaría conocer la presión? En el centroide de la ventana. En el centroide, correcto, porque eso nos va a dar la magnitud de la fuerza resultante. La presión en Z igual Z del centroide o centro de gravedad es igual ¿cuál es la posición del centro de gravedad? Menos 2,3, ¿no? Menos 2,3, perfecto. Eso porque conocemos la geometría de la ventana, es un cuadrado. Y el centroide está en el centro. Muy bien, entonces evaluamos esta fórmula y tenemos que la presión acá es 70,31 kilopascales. ¿Ok? Ahora la fuerza resultante, ya sabemos que es la presión en el centroide por el área. Y eso es presión en el centroide por el área, que es 0,6 metros al cuadrado. Y eso es 0,36 metros cuadrados. Entonces, esta podemos evaluarla. Y nos queda 70,31 kilopascales por 0,6 metros al cuadrado. Y eso finalmente nos da un valor de 25,31 kilonewton. Eso está correcto. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. Ahora lo que nos interesa saber es la posición de esa fuerza resultante. ¿Ya? Si hacemos nuevamente dibujamos nuestra ventanita. Acá tenemos la ventana. Esa es nuestra ventana y nuestras fuerzas distribuidas actúan de esta forma. No es cero arriba porque la presión no es cero arriba. Abajo es mayor. Hay una distribución lineal de fuerzas. Y esta sería la forma de nuestra fuerza distribuida. Pero la fuerza resultante, que a nosotros siempre nos va a interesar, va a estar acá. Donde esta distancia va a ser el ZR. ¿Ok? Obviamente esto va hasta la altura de la superficie libre porque ahí pusimos nuestro sistema coordenado. Ahora, déjeme volver al apunte. ¿Dónde está el desarrollo? Ok. Nuestra ecuación decía la posición del centroide, lo voy a hacer con la notación de este ejercicio, la posición del centroide, perdón, de la resultante, es la posición del centroide más el momento de inercia con respecto al centroide de la figura, y ese lo sacamos de tabla,
dividido por I sub C, perdón, Z sub C, ¿verdad? P0 rho G seno del ángulo y el área. ¿Ok? Fíjense que con la fórmula anterior habríamos dicho Z resultante es igual a Z del centro de gravedad más esta era la forma que habíamos utilizado antes, pero no se puede aplicar en este caso. Donde T0 es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros aplicamos todos los números, conocemos la posición del centroide, este sale de tablas, que es la base por la altura del cubo partido por 12, P0 lo conocemos, 50 kilopascales, la densidad y la gravedad la conocemos, seno del ángulo es 1, porque es una superficie vertical, y el área la conocemos. Esto nos va a dar que la posición del centroide, perdón, del punto de acción de la fuerza es menos 2,30383. Y eso está correcto. Si hubiéramos aplicado la fórmula anterior, si hubiéramos aplicado esa fórmula, nos dice que la posición de la fuerza resultante es igual a 2,313. Y eso está incorrecto y está equivocado por 10 centímetros aproximadamente. Esa es la importancia de saber aplicar las fórmulas y saber dónde y cuándo son válidas. Existe otro desarrollo en el sentido de obtener las ecuaciones que nos permiten hacer estos cálculos, que se construye, nosotros dijimos tenemos superficie libre, tenemos superficie sumergida. Nosotros siempre trabajamos en este desarrollo con un centro, un sistema coordenado acá en la superficie, ¿verdad? Bueno, hay otro desarrollo que dice, si yo pongo mi sistema coordenado para todo este análisis en el centroide de esta figura, donde defino Y y acá sale X, si lo veo desde otro punto de vista, esta figura Profe, una consulta. sí, Cuando usted hace un dibujo así sumergido, significa que todo lo demás que está debajo es agua, ¿cierto? O un fluido. sí, esto es Eh, infinitamente ancho. Y este es un fluido de densidad ρ. ¿Sí? ¿Entiende el concepto de superficie libre? ¿Sí? Ok. Lo que les quería decir, en el desarrollo que hicimos anteriormente, pusimos nuestro sistema de coordenados acá arriba. Pero si uno pone el sistema coordenado en el centro de gravedad de la superficie, aparece una ecuación alternativa para calcular la posición, la cual es, denme un minuto,
la cual es la posición resultante es igual a menos rho g seno teta, momento de inercia con respecto al eje X, que en este caso es el eje que pasa por el centroide, ¿se fijan? Entonces es el de tablas, dividido por la presión en el centroide, o centro de gravedad, por el área. Se fijan que es una ecuación distinta, pero es igualmente válida. Lo que es necesario saber es dónde está mi sistema coordenado y qué hipótesis utilizamos para desarrollarlo.